por su tiempo hoy. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el conflicto o cómo mejorar el control de riesgos a través del conflicto o abordar el conflicto entre producción y seguridad. Entonces, esta presentación la vamos a hacer atacando primero las distintas aspectos de seguridad y producción. Y luego tendremos un conversatorio de preguntas y respuestas. Ante todo, un pequeño momento de seguridad. ¿Qué hacer en un caso de un sismo? Creo que hemos tenido uno recientemente en el Perú. Y bueno, un recordatorio simplemente de la preparación es lo más importante, ¿no? Antes de un evento en este momento, asegurarse que nada esté mal asegurado, porque los temblores pueden ocurrir en cualquier momento. Tener a la gente informada, tener los dispositivos de comunicación listos y la famosa mochila en caso de algo pase. Y bueno, durante, ya estando preparados, saber dónde ubicarse en caso de que objetos caigan. Y una vez que ustedes hayan evacuado sus hogares, no volver hasta que se declaren aptos para volver. Bueno, eso fue el momento de seguridad. Hoy vamos a conversar sobre producción versus seguridad. Entonces hablaremos de los objetivos, qué es producción versus seguridad, a qué me refiero. Hablaremos de lo que significa toma de decisiones, suspensión de tareas, observaciones preventivas, gestión de riesgos. Vamos a hablar de permiso de trabajo, análisis de riesgos, plan de contingencia y luego tomaremos unas recomendaciones mías de siguientes pasos y finalmente preguntas y respuestas. Bueno, el objetivo de esta presentación es abordar el conflicto de producción versus seguridad. Hablar de las estrategias de cómo evitar el conflicto y entender las mejores prácticas que les puedo yo compartir de mi experiencia en varios países. Creo que no he hablado de mi experiencia, así que, bueno, presento eso rapidito. Soy ingeniero de petróleo peruano. Salí del Perú cuando tenía 18 años y he trabajado, me eduqué, en el Reino Unido, ingeniero de petróleo, tengo una maestría en petróleo y luego he trabajado para varias empresas de servicios y operadoras en países donde también he vivido, Australia, Gran Bretaña, Omán, Indonesia, Argelia, Dubái, China y varias otras más. También en el Perú trabajé como el gerente del activo de Camisea. Y bueno, y acabo de concluir un contrato después de 2 años y medio como gerente de un campo offshore en Omán. Bueno, eso fui yo. Entonces, hablemos del conflicto de producción versus seguridad. ¿A qué me refiero? Como ustedes pueden ver en muchas empresas, siempre hay unos eslogans que dice seguridad ante todo, no hay producción sin seguridad, seguridad primero, y etcétera, etcétera. Y la verdad que en el momento de que ocurre algún problema, se ha visto que el principal problema es la cultura que existe en la que tiene que haber la prioridad va a ser siempre la producción y la gente o el personal que está a cargo de controlar la producción, de analizar los riesgos, de tomar decisiones que van a ayudar a la continuidad de la operación, a la continuidad del negocio, están en conflicto ellos mismos y cuando ocurren ciertos problemas, la investigación normalmente determina que hubieron temas de seguridad que por razones de decisiones no se tomaron. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un desastre que ocurrió en Australia, donde una refinería explotó y gente murió
y ciudades importantes en Australia no tuvieron energía por varias semanas. Entonces, aquí es el testimonio de uno de los operadores que indicó lo siguiente: me atrevería a decir que me enfrenté a un dilema en el día, de pie a 20 metros de la explosión y del incendio, sobre si debería activar el botón de shutdown o de corte o no, porque estaba por alguna razón preocupado por el posible impacto de la producción. Esto es exactamente lo que se quiere evitar, bueno, se debe evitar, y esta es mi contribución a la industria, a cualquier industria, para tener un diálogo y evitar esto. ¿Por qué? Porque no debe haber ningún conflicto en el personal, y vamos a hablar de los diferentes niveles de personal. No debe haber ningún conflicto. Tiene que estar muy claro en qué hacer si algo pasa fuera de lo normal. Y eso es lo que vamos a hablar un poco más a través de los distintos aspectos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es producción versus seguridad? Vamos a ver unos videos para ilustrar este ejemplo. 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Challenger, go with throttle up. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. Astronauts aboard, streaking across the blue Texas skies just 16 minutes from home when it blew apart. In a horrifying echo of the Challenger catastrophe 17 years earlier, flaming debris fell to Earth along a 300-mile-long trail of destruction, Fort Worth to western Louisiana. Bueno, entonces acá tenemos desastres de Columbia y también antes del Challenger. Y acá hay un artículo relacionado en el que indica en español, resalta que la NASA nunca absorbió las lecciones de la explosión de Challenger de 1986. Y otro artículo que que se publicó fue que determina que la misma cultura de mantener el vuelo, que ignoró la evidencia de un defecto fatal en las juntas tóricas en el caso Challenger, ignoró la información de que los restos de espuma podrían causar daños mortales al viejo y frágil Columbia. Entonces acá tenemos un ejemplo de que lecciones aprendidas, análisis de riesgos, ocurren en muchos lados del mundo y no solamente en industrias específicas que quizás solamente tengan un cierto riesgo percibido, ¿no? Bueno, entonces aquí quiero apuntar a que el conflicto de producción versus seguridad apunta a varios niveles: el estratégico, el ejecutivo y el operativo. Y hablemos de esos tres. El estratégico es el de los directorios de empresas, en las que tienen que aprobar últimamente los presupuestos, dedicar dinero para temas de seguridad, temas sociales, temas de medio ambiente, y por alguna razón no están asegurándose que ese dinero o ese presupuesto se cumpla o se pueda separar, ¿no? Para esos fines. El ejecutivo, donde es el nivel que se asegura o que se debe asegurar que la parte operativa tenga todos los controles listos, estén bien entrenados, tengan la cultura correcta. Y finalmente el operativo, que es el que va a estar en ese momento tomando la decisión del momento, actuando o no los botones de corte, parando la producción si es necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, y hay veces que como que se echa la culpa al operador, a la persona en campo, pero realmente en todas las empresas que he visto, este conflicto ocurre en todos los niveles, ¿no? Y bueno, la visibilidad es lo que se necesita
en todos los niveles, ¿no? Si todos los niveles no tienen una rápida y adecuada visibilidad de los riesgos, es el primer paso para luego tomar una decisión que ayude, ojo, a que la continuidad operativa del negocio siga, ¿no? Y aquí, para tomar un ejemplo, es donde las observaciones preventivas tienen un rol clave. Porque si no hay observaciones preventivas, simplemente, ¿qué otra información tenemos, no? Bueno, entonces, hablemos de otro aspecto, que es el de toma de decisiones. ¿Qué es el famoso toma de decisiones? Toma de decisiones es el de poder tomar una decisión que normalmente es la mejor decisión con la información que tenemos en ese momento en todos los niveles. ¿Y con qué motivo? Con el simple motivo de que el negocio continúe, de que tengamos un negocio sostenible. Ojo, que hasta ahora no me escuchan a mí decir que tengamos un negocio seguro, que seguridad primero, etcétera, etcétera. No. ¿Por qué? Porque yo considero que lo más importante es definir que queremos un negocio sostenible. Porque si tenemos un negocio sostenible, ¿qué ocurre? Nos vamos a asegurar que las cosas se hagan bien. Nos vamos a asegurar de que las cosas estén seguras, controladas, eficientes, que el costo se mantenga bajo, que se ponga el dinero donde valga la pena, donde realmente va a, una vez más, y perdón que repita, a un negocio sostenible. Sé que para la producción 1 día, 2 días, 3 días, por cualquier razón, entonces se para. Y si no estamos seguros, se para. Y si hay un pequeño riesgo y el riesgo no puede ser controlado y no tenemos un plan de contingencia adecuado y no estamos seguros que el plan de contingencia va a funcionar, paramos. Porque 1 día hasta 1 semana de producción nos podrá afectar temporalmente, económicamente, pero es mucho mejor que tener meses o quizás años para poder volver a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Es creando una cultura basada en fortalezas, reforzando el comportamiento positivo. Muchas veces he trabajado para empresas en las que, desgraciadamente, se pide que buscar al culpable, buscar siempre qué pasó, a quién le echa la culpa, y cortar cabezas, como se dice, ¿no? Y eso no ayuda realmente, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? También manteniendo la línea de comunicación abiertas. Esto no significa que no se respeten los protocolos de comunicación, pero que uno se asegure que puedan haber todas estas líneas o canales de comunicación siempre abiertos, ¿no? Que haya transparencia. Y finalmente, lo más importante quizás en mi experiencia es que siempre haya un líder que actúe como un mentor alentador y no uno que simplemente se encargue de buscar culpables, de reforzar las cosas que se están haciendo mal, en vez de ayudar a mejorar la cultura, mejorar el entrenamiento, apoyar a la gente operativa, que son los que están realmente haciendo el trabajo, ¿no? Bueno. Siguiendo con la siguiente, en la política de suspensión de tareas. Esto es también muy fácil decirlo. ¿Tenemos una política de suspensión de tareas? Sí. Si vemos algo inseguro, paramos. Ok. Pero esta política se quedan muchas veces en papel, ¿no? Y no se hace una buena difusión, no se refuerzan, no se dan ejemplos, no se motiva,
y lo más importante, se pierde el sentido de vulnerabilidad, ¿no? Dentro de la operación. Se asume que las cosas están siempre bien y no se chequean y rechequean, sobre todo antes de hacer un trabajo de alto riesgo o hasta uno de bajo riesgo, ¿no? Entonces, mi recomendación en esta parte es nunca perder el sentido de vulnerabilidad, ¿no? Motivar a la gente siempre a que si ven algo que es inusual, que pidan suspender una tarea, pero den ejemplos y siempre reforzando. Bueno, vamos a hablar un poquito más de observaciones preventivas. Esto, para los que han visto estas tarjetas de observación preventiva, es algo normal en empresas. Se llenan mucho, hay mucha cantidad, no se procesan a tiempo, hay mucha baja calidad. Entonces, por ejemplo, aquí voy a mencionar un ejemplo de una tecnología que ayuda a procesar rápido para evitar ese tipo de accidentes, ¿no? Entonces, la tecnología que existe es de que simplemente esas tarjetas que se mantengan haciéndose en papel, que se tome una foto con un celular y de ahí se envía a un servidor, que la tecnología existe. La tecnología de leerlas ya está disponible por varios años, se procesa y se envía directamente como captura a un servidor donde se puede hacer el análisis, ¿no? Una base de datos, se pueden hacer informes diarios automáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si hay algún problema con esa tarjeta, no se puede leer, una baja calidad de la tarjeta en sí, de que, por ejemplo, alguien sigue poniendo una observación que realmente no es, ¿no? Pero nadie le ha tenido tiempo de decirle, bueno, no así, esto no es una observación. Entonces, ese tipo de retroalimentación se puede hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque la información se procesa rápidamente, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Por ejemplo, en unas compañías que yo trabajé en Australia, todas las mañanas se recibía un documento, un PDF por email de todas las observaciones que habían ocurrido el día anterior. Entonces, de esa manera, de los distintos frentes de trabajo, se revisaban cuáles eran las que habían llegado y cuáles no, cuáles eran las relevantes al tipo de operación y se discutían antes de iniciar cualquier trabajo, ¿no? Entonces, ¿a qué llegábamos? Teníamos reuniones con documentación actualizada, ¿no? Y también que nos ayudaba a quizás algún riesgo no habíamos considerado, pero esto nos ayudaba a quizás, me olvidé de eso, le pasó esto a alguien, no quiero que me pase a mí, bueno, perfecto, ¿no? Entonces también apunta a que podemos iniciar las tareas con lecciones aprendidas y finalmente llegamos al punto de hacer trabajos efectivos y con seguridad. Ahora, hablemos de gestión de riesgos y esto, una vez más, es algo que yo veo mucho, que el tema de gestión de riesgos, mucho se pasa a la gente de seguridad o los HSE, y no realmente es algo que el gerente, el supervisor operativo toma y le da la importancia y se hace dueño de este proceso, ¿no? Que de paso es un proceso de mejora continua, nunca termina, ¿no? Se hace un plan para hacer un trabajo, se hacen los análisis de riesgo, se implementan, se chequean si los riesgos ocurrieron o no y se aplican acciones correctivas y las preventivas para seguir mejorando, ¿no? Entonces, más allá, como pongo acá, de la gestión de resultados y la gestión del tiempo, es un proceso de mejora continua. Y siempre tratar de aspirar a tenerlo implantado como una cultura preventiva real, como lo menciono acá. Ahora, permiso de trabajo. ¿Qué es un permiso de trabajo? En mi experiencia, en 30 años ya he visto demasiados permisos de trabajo o sistemas de permisos de trabajo que se consideran un tema administrativo, ¿no? Mucho tiempo se demora en
en hacer el papeleo, como se llama, juntarlo, no verlo bien, se discuten ciertas cosas muy rápidamente y se buscan la aprobación para poder trabajar. Y eso no debe ser. Sin depender de qué tipo de permiso de trabajo, aquí es algo que es importante recordar. ¿Qué es el permiso de trabajo? Es un sistema que nos permite asegurarnos de lo siguiente. Sabemos qué vamos a hacer. Entonces, hay un procedimiento claro y concreto para toda la gente que va a trabajar. Entendemos los riesgos. Sabemos cuáles son. Sabemos qué controles hacer. Tenemos las herramientas listas, sea un helicóptero, sea un avión, sea una grúa, sea una pala, sea un destornillador, sea lo que sea. Están certificados los que le corresponde o no, están en buen estado, etcétera, etcétera. Y finalmente, tenemos el equipo preparado. No solo certificado para hacer la tarea, pero mentalmente están dispuestos, están listos, no están distraídos para hacer el trabajo. Entonces, esos son los 4 puntos que, dejando por un lado un sistema de permiso de trabajo, son 4 cosas que queremos asegurarnos, pase lo que pase, en cualquier tipo de actividad. Entonces, lo único que nos está haciendo el sistema de permiso de trabajo es darnos el marco para poder tener un sistema de poder asegurarnos que estas 4 cosas van a ocurrir. De eso se trata, ¿no? Entonces, cada vez que hablan de permiso de trabajo, que es un tema de papeleo, les recomiendo que recuerden que realmente apunta a esos 3-4 puntos. Bueno, análisis de riesgo. Este es algo también que se usa muy mal, en el sentido de que a veces se dice que el único análisis de riesgo es el que tú tienes una reunión grande con muchos expertos, un HACCP, donde tienes que tener una persona que se encarga de hacer todo el proceso de HACCP, y tienen que haber por lo menos una identificación de 20 riesgos y no más, etcétera, 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 ¿no? Y la verdad que al final, poniendo esas excusas, que yo lo llamo así, evitamos hacer un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo puede ser algo simple, puede ser hasta mental, ¿no? La idea es de siempre, no perdiendo el sentido de vulnerabilidad, estar atentos a los riesgos. Entonces, si vamos a formalizar esto un poco, desarrollar la metodología. Sí podemos hacer un HACCP, pero nunca vamos a poder hacer un HACCP para todo. Podemos hacer dotaciones un poco más chicas. Por ejemplo, el famoso what if, el qué pasa si. El que la gente se junta y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer entre nosotros? ¿No? Si no tenemos un análisis de riesgo o un what if de un trabajo anterior, no importa, nos sentamos, porque al final la gente, pero ojo, hay que sentarse con la gente que va a hacer el trabajo, porque ellos, como lo han hecho antes, van a poder identificar los peligros. Luego de identificar, evaluamos los riesgos, determinar los controles, implementar los controles correctamente, algo muy clave, si no lo demás que importa, y luego hacerle seguimiento. Entonces, el punto importante de esta lámina es desarrollar la metodología. No tiene que haber una sola, no puede ser hasta 2 o 3 personas juntándose antes del trabajo y decir, a ver, estamos seguros que entendemos todos los pasos, todo el mundo está claro, dónde uno se va a ubicar, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Ok, cuáles son los riesgos, dónde estamos. Ojo que un análisis de riesgo de un día para el otro puede cambiar. Temas de medio ambiente, por ejemplo, llovió, o lo que sea, ¿no? El clima puede afectar mucho el tipo de riesgos. Bueno, algo que está de mucho en conversación en estos momentos es el famoso plan de contingencia, ¿no? Entonces, el plan de contingencia sale de un análisis de riesgos, hay estrategias de recuperación, hay desarrollo de estrategias, hay desarrollo de procedimientos, y hasta ahí todo bien. Pero ahí lo que a veces puede faltar es las pruebas y el entrenamiento, ¿no? Entrenamientos regulares.
siempre, y el entrenamiento no tiene que ser necesariamente desplegar todo el sistema de recuperación, pero por lo menos regularmente hacer con lo que se llama un desktop exercise, un ejercicio de escritorio, para asegurarse de que las estrategias de recuperación están bien controladas. Por ejemplo, para recuperar un derrame, tenemos a las empresas contratadas, el contrato está válido, el número telefónico de contacto de 24 horas está activo, sobre todo en pandemia. Han habido algunos problemas de personal que se contagian, no pueden llegar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Si detectamos que hay un problema, solucionarlo inmediatamente, ¿no? Y siempre revisar, o como se dice acá, un plan de mantenimiento, no de mantenimiento de los equipos. Este es un plan de mantenimiento del plan de contingencia. ¿Qué significa eso? Tenemos los análisis de riesgos completos, o hay que actualizarlos cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de qué tan crítica sea la operación, ¿no? ¿Están las estrategias de recuperación correctas o algo ha cambiado? ¿No? El desarrollo de estrategias, los procedimientos, ¿no? A veces los procedimientos se hacen dependiendo de cierto tipo de persona que quizás ya no existe, ¿no? Diferentes competencias. Entonces, una vez más, como el análisis de riesgo, el plan de contingencia es un sistema que está en vivo siempre. Bueno, ya casi para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Los siguientes pasos de parte mía, basada en mi experiencia, es reforzar la toma de decisiones, ¿no? Reforzar la cultura a través de talleres, quizás, entrenamientos, talleres prácticos, ¿no? Que apliquen a la realidad de su operación, ¿no? No tratar de generalizar, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos en la industria, bueno, petrolera, la mía y otras, es de que se generaliza mucho, y en el momento que hay un problema, se pregunta, ¿no? ¿Se hizo el entrenamiento? Sí. ¿Se hizo un taller? Sí, pero ¿fue un taller práctico aplicado a la realidad de la operación? No, ¿no? Donde sea posible, digitalizar los procesos, ¿no? Ejemplo que les puse de tarjetas de observación preventiva, digitalizarlas. ¿Para qué? Para usar el tiempo en entender los riesgos en vez de usar el tiempo en procesar las tarjetas de observación preventiva en este caso, ¿no? Y tener siempre planes de acciones para mejorar la cultura de la seguridad, ¿no? Es muy importante, no es tiempo que mal invertido, ¿no? Bueno, finalmente, para nuestros auspiciadores de hoy, hay softwares aplicables disponibles, como la digitación de la tarjeta de observación. Hay una manera también de digitalizar el sistema de permiso de trabajo rápidamente. Y también hay unos sistemas de captura de lluvias de ideas. ¿Para qué? Esto apunta en general a minimizar el trabajo administrativo y maximizar el tiempo en que se extrae el conocimiento, la información, la experiencia de los participantes. Bueno, para pasar a la parte de preguntas y respuestas, hemos hablado del objetivo de esta presentación, producción versus seguridad, y ya entendemos que la mejor manera de entenderlo es declarar que hay un conflicto siempre y que hay que asegurarnos de que no lo exista, o que siempre la cultura permita entender que queremos un negocio sostenible. Toma de decisiones muy importante, suspensión de tareas, la política de suspensión de tareas. Hablamos de observación preventiva, gestión de riesgos, permiso de trabajo, análisis de riesgos y los famosos planes de contingencia, así como siguientes trabajos. Bueno, estimados,